Hace unos días pude ver, para mí, una película maravillosa, que fue Mario, María y Mario, de Scola. Digo maravillosa porque describe la fractura del PC italiano y dentro de él la división de aquellos que son todos militantes. Militantes, aquel que vive en la víspera, aquel que entrega su vida hacia una utopía, hacia un imposible. Esta es la otra cara de la política. Quizá hoy la política esté desprestigiada, pero la sociedad se olvida de que fue otra cosa, nació de otra cosa. Y esa historia de haber sido militantes, que nos une a muchos de nuestra generación, algunos dicen que el militante ha muerto, en algún sentido en los partidos tradicionales esa militancia ha muerto porque ha muerto el ideal, el espacio del ideal. Y estoy hoy con dos amigos personales que son candidatos a intendentes y en los cuales se encuentra esta hermosa historia. Sobreviven, tienen presente, tienen vigencia, pero vienen de una historia de militantes políticos. Y esto a mí me parece importante. Si algún día hablamos de la ética en serio, vamos a tener que ir a buscar en esta historia las raíces de esa palabra en su contenido para la política. Norberto Laporta, vos tenés una historia militante. ¿Reivindicás esto? Sí, totalmente. Totalmente. Hay dos, en síntesis, ¿no? Hay dos formas de hacer política. Una es la política como la concebimos a través de esta muy precisa descripción que vos acabas de hacer. Una política de convencimiento, de vocación, en donde pensamos que la política, en definitiva, es un medio que tiende a la consecución de fines superadores, de objetivos de progreso, de transformación, de cambio. Pero al mismo tiempo la política es un fin por cuanto contiene una serie de condimentos que la hacen trascendente. Y la otra forma de hacer política, que es la que se ha desarrollado más, es la que, bueno, es la política de la ambición, la escalerita para llegar al poder, la política en donde de repente aparecen empresarios que de la noche a la mañana descubren su vocación por las cosas del pueblo, por las cosas de la sociedad, la política que se hace a partir de este concepto nuevo, ¿no?, del pragmatismo, de que la política funciona en la medida en que persigue objetivos para el hoy ya, inmediatos. Murió el sueño en ese pragmatismo, murió la ¿no? utopía, claro. Murió la utopía. Bueno, yo creo en la primera. Vos seguís siendo un militante. Sí, yo me baso en la historia, ¿no? Descreo de los ingenieros que creen que el mundo se transforma a través de cálculos matemáticos, de los contadores que creen que todo pasa por la economía, de los abogados que creen que todo se encierra en un concepto jurídico, y cada vez tiendo a pensar más que la política nace fundamentalmente de la historia, que es la que globaliza, encierra todas las otras disciplinas, las subalterniza o las amalgama, si se quiere, y la historia nos enseña un montón de cosas, entre otras, que los grandes acontecimientos para las sociedades del mundo, los grandes episodios, no se vivieron, salvo excepciones muy contadas, no se vivieron con los políticos pragmáticos. Juan Carlos Dante Gullo es también la historia de un militante. ¿Vos seguís reivindicándote militante aún que sos candidato a intendente? Sí, totalmente. Y además, por suerte, esta manera de pensar me hace tomar distancia de lo que es este pragmatismo, ¿no? A mí me aburre el pragmatismo. A vos la política te dio 10 años de cárcel y ninguno de gobierno hasta ahora. Nunca fuiste funcionario. No, nunca fui funcionario, ¿verdad? Pero qué preparación, ¿no? No, Sí. la cárcel es, claro. Sí. Además, la otra vez, no sé en qué programa de radio, me dijeron, bueno, pero usted, ¿qué ofrece? No fue funcionario, nada. Y yo, bueno, pero
tengo 8 años y 8 años de cárcel donde mi actitud y mi conducta fue normal. Y gracias a eso hoy puedo ver cosas muy grandes sin enloquecerme o cosas chicas con las cuales una palabra, un gesto puede resolverlo. Y además esa distancia con la gente, ¿no? He ganado muchas cosas. Pero yo por suerte me aburro de los pragmáticos, no estoy preparado. Y nuestro pueblo creo que también está cansado, toma distancia, ¿no? Además creo que al margen de la calificación de cierta dirigencia como chata, mediocre, ligera o todos los calificativos que queremos darle, ahí comienza a haber un cambio en la realidad. Yo siempre digo sutil, pero cambio al fin, ¿no? ¿Verdad? La gente está comenzando a tomar distancia del sálvese quien puede, del individualismo, del no digo nada y por ahí paso, a comenzar a comprender que hay que reconstruir un tejido político, hay que reconstruirlo en la sociedad, única manera de generar posibilidades en lo social y en lo económico. Y en esto creo que vienen perdiendo puntos los cabalos o todos aquellos que son de política de ocasión y comienzan a ser observados aquella dirigencia que no administra sino que ejecuta, que no cuenta sino que piensa en los hombres, y aquella dirigencia que está decidida a darle para adelante. Para darle para adelante no es un problema de salto o no salto, es un problema de ideas, de proyectos, de encadenamiento de situaciones. Y bueno, nosotros nos notamos en esta, que parece ser la más linda también, porque somos sacrificados pero no comemos vidrio, me parece. Norberto, por encima de los compromisos ideológicos, vos estabas en el socialismo, nosotros en el peronismo, uno más a la izquierda, hay un respeto a una generación de militantes que es una identidad más profunda que la diferencia de los partidos. Sí, yo creo que sí. Creo que si hay un hecho positivo de esta etapa que nos toca vivir, que no son muchos los hechos positivos, muy poquitos son muy poquitos, pero si hay un hecho positivo, yo observo que es ¿no? Creo que todos experimentamos la necesidad de la convivencia, la necesidad de entendernos aún disintiendo. Esto parece un contrasentido, ¿no? Pero por ejemplo, en otro momento de nuestra vida, 20 años atrás, yo no sé si hubiéramos podido dialogar Dante y yo, o contigo. Y sin embargo dialogamos. Y tenemos, como vos decís muy bien, historias distintas. Pero valoramos, creo, otras cosas. Yo, por ejemplo, yo valoro una personalidad como la de Dante que se hizo en la adversidad, en la pelea, en la lucha. A la sociedad... Y a mí realmente no me merece el mismo respeto esta camada de jóvenes yuppies que vienen flotando sobre algodones, ¿no? No conocen la adversidad, creen que la vida es todo triunfo, es todo éxito, y la vida no es eso. La vida contiene normalmente, creo que esto lo dice Borges, ¿no? Vos que sos un lector de él, creo que lo dice por ahí, contiene más lágrimas que sonrisas, ¿no? Quizá al no conocer la adversidad no conozcan la vida, porque para ellos la adversidad o el dolor termina siendo mala suerte, y en este triunfalismo sus vidas son vacuas, claro, son vacías. Sí, un triunfalismo o un éxito relativo, ¿no? Porque si vos los apurás y además le demostrás la situación en la que hoy se encuentra la Argentina, cuál es la idea de la Argentina que queremos y qué sectores sociales componen la Argentina, ahí ya comienzan a dudar, ¿no? O sea, para ellos la vida es éxito en la medida que ellos tengan 2 pesos en el bolsillo y la tranquilidad de poder mentir sin tener que rendir cuenta, ¿no? Cuando hay que abrir... Para ellos no existe el otro. Claro, al no existir el otro, y además al tomar además distancia de los otros, la cosa se le parece mucho más fácil. Y acá, ahora, los otros se están metiendo en la realidad. Y ahí hay que rendir cuenta. Norberto, ¿vuelve en la sociedad la inquietud por lo ideológico, por la política como planificación, como trascendencia? ¿Termina la frivolidad o no tanto? No tanto.
yo creo que no tenemos que caer en el pecado de la ingenuidad, ¿no? Yo me considero un idealista, pero sintetizo mi posición en lo que decía Goethe, ¿no? Mirando las estrellas con los pies sobre la tierra, ¿no? Y creo que tenemos que recorrer todavía un largo camino para que mucha gente recupere esa enorme pasión que existió en otras circunstancias, en otro momento de la historia argentina, ¿no? Que la vivieron ustedes, por ejemplo, y la vivimos todos, ¿no? A partir del 45, porque si yo reconozco un hecho positivo en el advenimiento del peronismo, es haber generado masivamente un concepto que hasta ese momento era un tanto abstracto, lo planteábamos nosotros, los socialistas, pero no era bien entendido. Y si algo fue positivo desde nuestro ángulo a partir de ese 45, es que se generó así masivamente la idea de la justicia social y la idea de que la justicia social es posible. Es posible. Y Idea si que uno hoy mira, está temblequeando, no, ahora la han querido borrar. Yo Vieja creo que idea la han que- querido borrar totalmente. Al contrario, desarrollan, esto es lo incomprensible, esto es lo extraño, ¿no es cierto?, de este momento tan particular que estamos viviendo, ¿no? Que fuerzas, lo digo con todo respeto, Dante, ¿no?, pero que fuerzas que actúan dentro del propio justicialismo pareciera que ignoran ese gran aporte que en su momento esta tremenda fuerza masiva, el partido más importante de Occidente, hizo en la política, ¿no? ¿Vos cómo lo vivís esto? No, Dante? lo vivo como una gran carga, una responsabilidad y un desafío. Igualmente creo que comparto lo que decís, pero creo que ese cambio sutil que digo de la realidad hoy nos permite por lo menos pararnos de otra manera, ¿no? Creo que hace 2, 4 años atrás era muy difícil introducir el tema del modelo económico y social. Hoy con poquitas palabras eso es cierto. podés indicar cuál es la realidad. El En hecho de que esto- ustedes dos sean candidatos y tengan algo de prensa implica que algún cambio hay. Yo creo que hace 4 o 5 años no hubiera sido posible, ninguno de los dos. Esto es cierto, Sí. esto es real, esto es real. Yo quería terminar esta idea, incluso tomando, la otra vez lo dije en una reunión que tuvimos con las mujeres, yo recuerdo sobre finales del proceso dictatorial, le hacen una pregunta a Borges sobre el tema de derechos humanos y demás. Entonces, claro, el periodista no sabía cómo acomodar, yo estaba preso, ¿no? Lo leí. No sabía cómo acomodar la pregunta y lo quería atosigar con el drama de lo que había sido la represión. Entonces Borges con mucha tranquilidad lo corta y dice, no, mire, la vida de un hombre, ya eso marca la brutalidad de la represión. ¿Con esto qué quiero decir? Que la marginalidad de un argentino, la pobreza de un hombre, la situación de un chico en la calle, un viejo, hoy a nosotros nos permite, desde esa foto, describir una realidad y discutir de igual a igual con cualquier tecnócrata. Y en esto creo que hay una cosa que vos has dicho, que muchos de nosotros tenemos que retomarlo, en lo cual lo incluimos a Julio. Y creo que la manera de concebir la política, no desde la adversidad, sino desde lo complejo, la manera de observar la política, no desde lo que supuestamente es idealizarla, sino tomarla tal cual es, nos permite hoy a nosotros, a diferencia de toda esta escenografía o dirigentes de ocasión, es apostar en términos políticos a lo que es una cultura del consenso, por ejemplo. Solo conociendo el conflicto, habiendo sido parte del disenso del conflicto, hoy se puede apostar ante la gran crisis al consenso. Así como creo que solo nosotros estamos capacitados, y en eso tenemos que redoblarlo, y es nuestra responsabilidad, a decir que la cultura social de los argentinos es de inclusión. Ahí cobra intensidad la justicia social. Como en lo económico, podemos aceptar cualquier cosa, pero queremos ser todos iguales. ¿Viste esa cosa machacona de los pibes? Bueno, nosotros tenemos que ser como los pibes. ¿Viste? Viene el tecnócrata, te explica, queremos comer. Te explica, abra las puertas. Te explica, abra la heladera. Esa es la forma, creo, interesante de poder decir desde el ejemplo, el caso, la realidad macro, ¿no? Y no tenemos que perder eso de vista. Se van produciendo como una especie de síntesis, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces algunos colegas tuyos, ¿no?,
dicen, bueno, pero ¿cómo? ¿En esto están de acuerdo? Es que, a propósito de lo que dice antes, frente a determinadas situaciones de la realidad socioeconómica, de repente desaparece el matiz ideológico. Porque justamente, porque hay que enfrentar el problema, porque hay que enfrentar el 18,6 de desocupación, porque hay que enfrentar la crisis de la cadena de pagos, porque hay que enfrentar el maltrato del manejo presupuestario que de repente un intendente destina las partidas que están en obra social, se las destina a otra cosa porque le parece que más Norberto, útil. el gran tema no es la vuelta a la supremacía de lo político sobre lo económico. Y yo creo que es fundamental. Yo creo que es fundamental. Porque hay un tiempo en que lo económico parece que derrota lo político. Sí, pero hay una cosa, yo recuerdo, lo tengo muy, muy grabado, ¿no? Una de las figuras antihistóricas, digamos así, que a mí más me impactaron fue Onganía, ¿no? Y yo recuerdo los célebres 3 tiempos de Onganía, el económico, el social y el político. Un absurdo total. No cumplió ninguno, además, ¿no? Además de no haber Fue un cumplido desastre ninguno, económico, social y político. Pero además de eso, el absurdo de pensar que lo político es lo último, cuando que lo político está en la base absolutamente, aunque no le guste a los dictadores, está en la base misma de las soluciones que requieren las sociedades en las épocas de crisis. Además, cuando se le Este es metió el tema. tiempo político, digamos, que es incorrecto Así esto, estaba en un destiempo porque supuestamente no lo entendía. Claro. No entendieron nada. Pero además pretender establecer el tiempo de lo social, de lo político, ¿cuándo? ¿De qué manera se puede establecer una diferencia tan abrupta, tan radical, por ejemplo, entre lo social, lo político y lo económico? Que es un absurdo. La política, en definitiva, engloba el concepto de lo económico y de lo social, porque un partido que hoy, por ejemplo, no privilegie los aspectos de los reclamos sociales, bueno, es no entender lo que está pasando en nuestro país. Yo le decía el otro día a un periodista que me parece que no me entendía bien o yo no lo entendía a él, en fin. Yo no recuerdo de mis lecturas haber leído a ningún economista importante que haya dicho que la economía es el arte de hacer cerrar las cuentas. Yo no lo recuerdo, lo digo con todo respeto, porque de repente... No leíste contadores, eso no es economía. Pero no es así, no es así. La economía es el arte de satisfacer las necesidades generales de una sociedad. Esa es una síntesis muy modesta, muy apretada, muy esquemática, pero es esto. Gullo, la política está golpeada por 2 lugares. Uno por la tecnocracia y otro por la farándula. Estos son los 2 lugares de donde lo político, debilitado en este momento, está cuestionado. ¿Cómo crees que se recupera? Mira, en estos momentos hay una recuperación. Vos sabés muy bien que incluso a nivel del peronismo hay una necesidad de reafirmar ciertos elementos que parecían que estaban caducos, viejos, tirados, ¿no? Pero reafirmarlo en función del elemento principal, que es dar respuesta a una situación social que no cierra y a una situación económica que puede hacer agua. O sea, ahora se busca lo político y ahora se busca en la emergencia cuál es el elemento que pueda generar en esta fragmentación un cacho de unidad, un cacho de decir, bueno, esto ya no es un paliativo, tratemos que dure un par de días más. Ahí es donde comienza a recuperarse el elemento de la práctica política como una situación que no signifique que pasan 2, sino que pasamos más. Una situación que es no en función de un cargo, sino de un proyecto. Lo que pasa es que también acá tenemos que aceptar, y en esto todos los que estamos en la mesa, tenemos que entender que parte de esta situación es también las limitaciones que demostramos para generar una política un poco más agresiva, ¿no? Yo en estos momentos, Julio, te lo digo honestamente, les doy de espalda a todo esto que es tecnocracia y farándula, hago y camino. Me siento dueño del peronismo, me siento dueño de la ciudad, toco esta ciudad, amo esta ciudad y me comienzo a sentir dueño nuevamente de la Argentina a la cual toco. Y me estoy dando cuenta
que a pesar de lo difícil del mundo, hay todavía margen de maniobra para pensar como Argentina y hay margen de maniobra para pensar en función de esta caracterización que hacemos de las cosas y de la política. Ahora, ¿se puede, siendo un viejo militante y teniendo toda la mística de la política, cuál es la relación con las encuestas, que son un tema grave, porque una cosa es leer la encuesta y otra seguir la encuesta, y los medios de comunicación? Creo que son dos pilares frente a los cuales el viejo militante se convierte o no en moderno. Hay una adaptación a las necesidades y a las características de la política moderna. Esto es indiscutible, ¿no? Los socialistas, como decía recién Dante, somos socialistas pero no comemos vidrio, ¿no? En el mundo, no en vano, hemos gobernado cerca de 2/3 de este mundo, y lo hemos hecho porque, bueno, creo que sabemos adaptarnos al curso y al transcurso de los tiempos. Yo creo que el tema pasa por saber ubicarse frente a esos temas, ¿no? Están los políticos que son encuesta dependientes, digamos. O sea, leen la encuesta y se adaptan a lo que la encuesta pide. Exactamente, abren el diario a la mañana a ver qué dice este encuestador. Bueno, vamos a ocuparnos de este tema porque es el primero en la atención supuestamente de la opinión pública. La cosa no es así. Yo creo que eso es una desvirtuación de la función del político y del papel de la política. A mí me parece que entonces, si adoptáramos ese temperamento, bueno, virtualmente los políticos y los propios partidos se convertirían en una especie de pequeñas empresas o grandes empresas según su tamaño, que lo único que tendrían que hacer es correr detrás de un encuestador. Dejan de ser dirigentes para ser dirigidos, exactamente, ¿no? Ahora, yo creo que vamos a un tema que es un tema necesariamente trascendente, ¿no? La vinculación de la política con los medios. Y este es un temazo, ¿no? Hace 2 años, en un seminario en Montevideo, le escuché decir a un brasileño algo que a mí me impactó realmente, ¿no? Él hablaba de Brasil y decía que, bueno, no se había llegado a la perfección de la libertad de expresión, pero reconocía que se podían expresar los ciudadanos de una manera muy distinta en comparación con otras épocas, ¿no? A como lo podían hacer en otras épocas. Pero señalaba esto, la necesidad de la democratización de los medios de comunicación, que de repente, como consecuencia de la acumulación del proceso económico, de estos procesos tremendos de acumulación, van cayendo todos ellos en manos de grandes grupos empresarios. Si en estos grupos empresarios no existe la tendencia a reconocer la existencia de un pluralismo que caracteriza, por ejemplo, a nuestra sociedad, nos vamos a enfrentar con situaciones tremendas, porque son las situaciones que se van a generar de parte de esos medios para, digamos, Berlusconi en Italia, ¿no? Berlusconi, para maniobrar la opinión pública, para modelar la opinión pública. Esto es gravísimo, esto es muy grave. Sí, hay una pelea entre el poder político y los medios de comunicación. Ganan los medios, imponen un personaje y se disuelve en pocos días, ¿no? Sí. Igualmente, insisto, esto en los papeles es correcto. La realidad nos está ofreciendo, por suerte, otras cosas, ¿no? Vos sos optimista en esto. Yo soy muy optimista, además voy avalando con la práctica algunas posiciones, sin necesidad de creer que vamos a cambiar el obelisco del lugar, que no hay que hacerlo. No hay que cambiar nada raro. Yo te digo, yo incluso aplico 2 o 3 elementos que creo que de alguna manera se dijeron acá, incluso por consejos de algunos comunicadores, imágenes, etcétera, me dijeron, trata de no decir mucho la palabra peronismo, de ser peronista, ¿no? Trata de no decir peronismo, él no dice socialismo, claro. Y pasamos todavía, digamos, total. Por ahí, como el apellido es conocido, se llama camuflaje. O trata de mudarte. Y es todo al revés. Vivir 48 años en un lugar, ser parte de un barrio, reivindicar ese barrio y además hablar con autoridad, pero desde ese barrio,
te da cohesión en el barrio. Yo digo que soy peronista, cualquiera me dice, sí, Dante es peronista, Dante es Bullo, nadie niega mi peronismo. Pero en el fondo, ¿qué está reafirmando? El que además vala mi identidad, o la machacó en identidad. Este tipo no mintió, no cambió. Y con el tiempo, eso comienza a significar un caudal. Lo mismo cuando yo digo, defiendo a mi afiliado, y no lo digo en función partidocrático, lo digo en función de cómo vos te das la defensa de los tuyos y lo ofreces hacia adelante, mirando. Soy el tipo que te mira y escucha que vos reafirmás tu identidad, que defendés a los tuyos, sabe que el día de mañana, cuando bajás una propuesta para todos, la vas a defender. ¿Y sabes cuál es lo curioso, Julio? En esta cosa de estudiar, sacar y poner, yo supuestamente le estoy hablando a la gente de los barrios, ¿no? Le estoy hablando a los morochos, si querés, con todo el respeto de este término. Pero se me están viniendo los rubios. Entonces yo comencé a discutir, a trabajar con equipos, a ver cómo es este fenómeno. Yo no me desnaturalizo, no pierdo autenticidad. Y acá el efecto que estamos logrando se está masificando. Porque yo creo que no es un problema ya de social, de sector social o de ubicación. Es un problema global la necesidad de comenzar a tener elementos que signifiquen que las reivindicaciones se defienden para todos, ¿no? Que nuevamente la política no es una cosa que pasa o de ocasión, sino que es algo más permanente. Y yo creo que acá comienza a estar en el tapete esto. Pasa de largo la dirigencia que administra y roba en función de eso que te quieren vender, y viene una dirigencia que tiene que ejecutar y demostrar que puede ampliar la cosa y repartirla. Norberto, hace unos años, no mucho, llegó a parecer que tener historia y ser vos socialista, nosotros peronistas, era una carga, no un mérito. Yo creo que el problema también está en torcerle la voluntad a cierta sociedad que cree que la no historia es un mérito. ¿Esta es la pelea nuestra o no? La reivindicación de una historia de la que nos sentimos orgullosos. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que... A mí me parece que si nosotros, digamos, tratáramos por algún medio, alguna alquimia, de ignorar y de borrar nuestro pasado, y yo creo que careceríamos de cimientos, ¿no? No podríamos explicar nuestra propia vida. A mí me ocurrió una cosa parecida a la de Dante. En oportunidad de estar haciendo unos carteles para esta campaña última, la actual, bueno, hubo quien me aconsejó no poner el sellito del Partido Socialista, con la mano y la rosa, ¿no? Y yo de entrada me dieron tantas explicaciones, porque mirá que con tu perfil vos podés pelear en los sistemas, en los segmentos medios de la población, vos le podés pelear a De la Rúa, vos le podés pelear a Vélez, porque vos tenés un perfil que cae bien en la clase media. Muy bien. Entonces, cuanto menos símbolo partidario pongas, mejor. Bueno, yo me fui con eso. Con palabra de honor, ¿no? Esa noche me sentí tan mal. Y a la mañana que me volví a encontrar con los muchachos, le dije, perdónenme muchachos, ustedes pueden tener razón. Pero cuando yo vuelva y me encuentre con los viejos de mi partido, si no está ese símbolo en el cartel, me va a dar mucha vergüenza. Si tengo que perder algunos votos, los pierdo. Qué bien. Eso me parece que esta anécdota que vos contás es la clave del rol de una dirigencia. Es decir, esta es la historia y esta es la historia de la virtud. No lo tomemos como defecto. Si además a los viejos de tu partido le negás la rosa y los símbolos, ¿qué le dejás a los nuevos? Sí, claro. Pero eso es más tremendo. Nosotros podemos borrar la historia, identidades, símbolos, caras, imágenes. ¿Y de qué le hablan los pibes? Esta es la verdad. No tiene nada. Así es. Por eso que yo no entiendo algunas cosas que de repente se producen, ¿no? Me cuesta, yo no quiero plantear este tema por plantearlo, ¿no? Pero me cuesta mucho entenderlo a Vélez. Porque es como
él aparece como la antipolítica, como la antihistoria, en un proceso que es político y que es histórico. Me llama mucho la atención el juego que él hace, ¿no? Si vos dejás Vélez, el tema, yo siempre toco Palito Ortega, con el que no tengo ningún problema, digamos, es un buen tipo. Pero ¿qué expresa esa presencia de Palito Ortega o de Vélez en la política? No sé. Sinceramente, me parece que puede expresar muchas cosas, pero no expresa nada trascendente, nada concreto mirándolo hacia el futuro. No hay una propuesta detrás de esa presencia, me parece. La inexistencia de la... Pero que parecería que la propuesta murió en su relación con la política. La política dejó de tener la propuesta. Además yo creo que en cualquier momento, por ejemplo en el caso de Palito Ortega, también nadie tiene nada contra él. Termina yendo a Miami y seguro que acá algún hombre o alguna mujer lo va a recordar por sus canciones. Seguro. Cerramos el círculo y ¿qué quedó? Seguro. Yo creo que esto hay que comenzar a repensarlo, ¿no? Sí. Porque por ahí desde nosotros, que de alguna manera Pero tomando las conformamos... canciones, lo que vos decís, no era Atahualpa o no era Piazzolla, digamos, aún desde la música, que era su espacio, esa música era tan vacua como la imagen. Sí, pero no cabe duda que ese personaje, ese hombre, va a ser recordado por esas canciones, por esa década de canto, que por lo que ha sido su incursión en la política, que honestamente no le deja mucho. Quizás en algún momento, no sé, los chicos de Tucumán estudiarán la historia de la provincia y dirán el gobernador de tal año, pero bueno, es correcto, tienen que estudiar. Ahora, el partido que más sufre esta contradicción para mí es el radicalismo. Sí, porque a diferencia de, creo que de la gente del socialismo que tiene otra manera de hacer los deberes y de nosotros que somos muy también molestos porque nos metemos en muchas cosas, no tiene relación con lo que puede significar la reserva que te determina la gente, ¿no? Por eso yo quería terminar esto. Quizás nosotros esta problemática tan interesante la podemos resolver, pero siempre quedándonos en parcialidad. La mejor manera de entender lo inteligente es cómo volcamos hacia abajo estos cambios habidos en esta manera de concebir la dirigencia y la práctica política. Y si nos animamos y nos abrimos a la gente, vamos a redescubrir una serie de actores sociales que son los que efectivamente tienen en sus lugares la relación con el vecino, con el ciudadano, con la gente, con su realidad social. Y cuando le demos a esa red social la posibilidad de definición política, nos encontremos ante una nueva posibilidad de tener más fortaleza en las cosas que querramos plantear. O sea, el cambio no solo es desde arriba, sino que yo creo que hay que ir a buscarlo también a nivel de los que son aquellos hombres o mujeres que expresan mejor las reivindicaciones ahí donde estén, y a nivel de aprovechar y abrir las compuertas para que de abajo comiencen a surgir los nuevos actores. El tema que plantea acá el amigo respecto del radicalismo también creo que es un tema de una actualidad y de una profundidad muy grande, ¿no? El radicalismo aparece en el escenario político representando fundamentalmente a esos sectores medios de la población que pedían ser de alguna manera algo más que testigos de lo que estaba ocurriendo. Correcto. ¿No es cierto?, hacia fines del siglo pasado y comienzos del actual. Pedían una participación, querían tener una representación y querían ocupar el espacio político que entendían que les correspondía. Y el radicalismo fue el vehículo para ese sector tan importante de la sociedad. A partir de ese momento, el radicalismo, con sus ideas en favor del sufragio universal, en favor de la defensa de la democracia, creo que representó un apoyo y un aporte, digamos, al proceso histórico argentino que nadie puede desconocer, ¿no? Fundamentalmente a través de figuras de una limpieza y de una claridad realmente estupendos, verdaderos modelos. Pero hoy
daría la sensación de que el radicalismo, habiendo el país entrado en un proceso, digamos, de democratización, de estabilidad de la democracia, lo que no quiere decir que esta democracia se haya desarrollado todo lo que queremos, pero sí de estabilidad de la vida. Es como que se le agotó su tema. Es como que aparece ahora en una tremenda discusión para explicar cuál es el nuevo rol en estos años finales de este siglo XX, ¿no? Creo que esto es lo que explica ese gran debate que hay dentro del radicalismo y que hace que de repente muchos radicales, a mí me ocurre a diario, tengo muchísimos amigos radicales, se sientan más cómodos conversando y trabajando con nosotros que de repente con compañeros de otras líneas de su propio partido, ¿no? Esto creo que en algún momento tendrá que definirse. Los movimientos pueden coexistir un tiempo, pero llega un momento, sobre todo cuando hay estabilidad democrática, cuando hay estabilidad política, yo creo que la historia nos enseña que es inevitable que se produzca, digamos, la disgregación, pero no hablando peyorativamente, sino el nuevo encauzamiento de lo que son corrientes internas de un movimiento que no pueden seguir confluyendo porque hablan lenguaje distinto. Entre Torán y de la Rúa hay dos partidos. No hay un partido, ¿no? Evidente. Sí, igual creo que a tu explicación le agrego lo que venimos charlando. No están aptos para decidirse a transformar y agrandar la cosa. Hay una crisis a ese nivel, a nivel de la dirigencia, que obviamente al radicalismo le toca en su casi totalidad. Aparte que han hecho abuso de lo que fue esa manera tan pragmática de creer en las cosas y en la vida, ¿no? O sea, la coordinadora dejó una mala huella. Y no solo dejó una mala huella, sino que no dejó nada limpio como para poder decir, bueno, ahora tenemos esta reserva, estas ideas inconclusas o incumplidas pueden tener un repechaje. No dejó nada, no hay entusiasmo. Y honestamente, hoy administrar, la gente te dice, bueno, este tipo que puede decir, y guardar la cajita, pero el problema no es quien guarda la cajita, que aparte no lo hacen bien. El problema es ver cómo hacemos para que con esa cajita generemos producción, trabajo, abramos fábricas, abramos elementos que produzcan, demos de comer. Hay gente que tiene la urgencia de su estómago. En algunos casos son horas, aunque la prolongación del no alimento para ese un día son horas de decisión. Y miremos lo que está pasando en algunos lugares, ¿no? Por eso yo creo, Norberto, y aprovechando esto de Julio y este problema es tan interesante, tenemos que echar las bases de un nuevo pacto de compromiso, de trabajo, ¿no? Hay que trabajar para ampliar esto, para decidirnos nosotros a ser transgresores en serio y demostrarle a la gente que, diciéndole la verdad, la realidad es dura, la crisis es tremenda, nos va a costar salir, si ponemos empeño, trabajo, inteligencia, y entre todos podemos más que en esta forma individual, fragmentada, de ocasión, pragmática, donde van generando además todos los elementos patológicos de una política que tenemos que desechar. Llamarlo corrupción, llamarlo viveza, llamarlo hipocresía, llamarlo doble discurso, llamarlo, juego con mi imagen, pero, pongo un telón de fondo y que tapo la realidad. Entonces, bueno, hay que animarse. Yo creo que estamos en condiciones. Yo decía lo siguiente a propósito de la tarea concreta en la que estamos nosotros, ¿no?, a través de nuestras candidaturas. Vengo insistiendo en este punto. En el próximo turno, que curiosamente es el turno con el que se inaugura una forma de vida democrática en nuestra ciudad. Bueno, quien piense que puede gobernar hegemónicamente está profundamente equivocado. Aquí hay que establecer bases para el diálogo, para el análisis conjunto de algunos problemas y la búsqueda conjunta de soluciones para esos mismos problemas. Porque de lo contrario, la ciudad se va a hacer absolutamente ingobernable.
esto me parece que hay que tenerlo muy claro, vamos hacia un periodo de transición. Por eso que cuando me dicen a mí algunos colegas, incluso tuyos, me dicen, ¿usted cree que va a poder gobernar con un gobierno central totalmente opuesto? Yo creo que estamos ante una necesidad, la necesidad de respetar reglas de juego fundamentales expresadas en nuestra Constitución y en la forma de vida que hemos aceptado, que es la democracia. Entonces, si yo voy a tener problemas con el gobierno central, es de suponer, y tengo que tener esa preocupación, es de suponer que también el gobierno tiene que tener la preocupación de ver cómo soluciona sus problemas con un gobierno local que va a ser el gobierno del segundo Estado argentino, de la vidriera del país. Es decir, creo que tenemos que avanzar hacia el entendimiento respecto de formas que nos permitan convivir, que nos permitan entendernos y buscar soluciones juntos para problemas que en definitiva lo sufrimos todos, porque el problema del transporte lo sufrimos todos, el del tránsito, el de los pavimentos, el de las carencias que hay en los hospitales. Este es un tema muy delicado, pero hay que hablarlo con mucha decisión, comparto, La pregunta y con es muy, mucha claridad, ¿no? La pregunta es muy antidemocrática, ¿no? El que hace la pregunta... Ah, sí, sí. Digamos, Me lo he encontrado varias veces en estos últimos tiempos y he contestado, por ejemplo, la nuestra Que además ciudad- no es colega de él. No, Julio no es periodista, es político. Está bien, pero digo... periodista político. Pero la pregunta es muy antidemocrática. Sí, sí, sí. Muy Sí, antidemocrática. yo he dicho esto, por Muy ejemplo. oportunista. Una ciudad como la nuestra, que tiene virtualmente el 95% de su presupuesto autofinanciado por la propia ciudad, ¿por qué va a tener problemas? Pero se pasó la época en que, por otra parte, la ciudad era una especie de estado feudal que se enfrentaba a los estados vecinos. Eso se terminó. Cuando me dicen, ¿cómo va a ser su relación con Duhalde? Ojalá que sea óptima, porque tenemos muchos problemas comunes para resolver con Duhalde, como justamente los hospitalarios, los escolares, los del transporte común que vinculan a la ciudad con el conurbano bonaerense. Hay muchísimos temas que nos van a obligar a sentarnos en una mesa y discutir mano a mano. Y la riqueza de la democracia está en que haya distintos Sí, partidos sí. gobernando. Si hubiera uno solo sería aburridísimo Sí, y seguro. absurdo. Así como dentro de un mismo partido o movimiento puede haber distintas posiciones. Y las hay. Y las hay. Nosotros de hecho expresamos una manera de concebir desde el peronismo la realidad que quizás, por suerte, no es la de otros, ¿no? Y ahora es una suerte, te digo. Eso que te dijo ese periodista, habría que contratarlo todos los días. Yo también quisiera que venga y me pregunte, ¿usted por qué no piensa como el gobernador, como el presidente? Y bienvenido sea, ¿no? Ahora, también está el desafío de que las fuerzas políticas puedan contener sectores con diferencias. Que este es el otro aprendizaje que los argentinos tenemos que hacer. Sino a cada diferencia aparece una fractura. Así es. Y el tema es cuál es la contradicción que obliga a la fractura y cuál es la contradicción que enriquece la fuerza política. En eso nosotros somos profesores graduados en La la fractura Sorbona de París. Pero Pero el estamos- socialismo tuvo una historia de pero mucha división. De mucha. lamentable hemos tenido. Nosotros cada vez que hemos crecido, hemos tenido una fractura que nos debilitó. Esto se produjo en el 17, se produjo 10 años después en el 27, se produjo en el 38 con los socialistas obreros y después la última gran división, la del 58, que fue terrible, ¿no? Pero estamos ahora, la historia es madre de los hombres, ¿no? Nos enseña muchas cosas. Estamos ahora recorriendo un camino a la inversa, ¿no? Un camino de entendimiento, de convivencia. Esta experiencia que lleva ya 10 años de la unidad socialista es muy enriquecedora para nosotros. ¿Que está hecha con qué partidos? ¿El PCP? Fundamentalmente el PSD y el PSP, PSP, que son las dos grandes organizaciones que han quedado, digamos, de lo que era... Y después algunos partidos Y socialistas después menores. menores, más chicos, pero también importantes, por supuesto, y con cuadros dirigentes muy importantes, ¿no? El PSA, los muchachos que están en Democracia Avanzada,
en fin, grupos más pequeños, algunos grupos que son grupos de estudio en definitiva, y que se han concentrado todos ellos en la unidad, ¿no? Es un proceso inverso al proceso de, digamos, de división que nos caracterizó a nosotros. Ahora es la unidad. Y que nos ha ayudado muchísimo, porque esto es algo que yo siempre le digo a los compañeros: ¿ustedes creen por ventura que nosotros hubiéramos tenido tanta respuesta como tenemos en los últimos tiempos por parte de sectores independientes, en fin, si nosotros hubiéramos seguido en esa diáspora hacia la que partimos en el 58 sin saber a dónde íbamos cada uno? No, seguro que no, porque también la unidad atrae. Es un efecto digamos, concentra fuerzas, ¿no? Mientras que la desunión evidentemente genera, bueno, mucha gente por el solo hecho, a mí me ha ocurrido años atrás, no, mientras ustedes no estén juntos, no contes conmigo. Volvamos al tema clave. ¿Va a haber un retorno del militante, Bullo? ¿O la militancia está muerta? ¿El militante está agotado? ¿El acto público no existe más? No, hay un retorno. Hay que además animarse a transitar a lo que es la búsqueda de la gente en una práctica política que permita saber escuchar y además ir generando desde aquellas decisiones que se forman o se toman en forma colectiva el cumplimiento de la misma. En eso radica la militancia. Ahora, ¿los jóvenes quieren militar hoy como queríamos nosotros? Mira, yo creo que hay también un acompañamiento, nos están observando. Yo creo que los jóvenes están tomando distancia de lo que es el pragmatismo. Ya no solo, nunca lo sedujo, ¿no, verdad? Hay una necesidad de volver no hacia atrás a la historia, sino a la comprensión de lo que puede ser la práctica colectiva como un lugar de realización de cada una de las posibilidades personales. Y yo creo que en esto en el joven está además tomando fuerza, porque es ese joven el que hoy tiene que recorrer los lugares de trabajo en filas interminables donde no llega. Y se comienza a hacer la pregunta: ¿por qué no hay trabajo? ¿Qué tengo que hacer? Ese joven, cuando llega a la mañana temprano, con mucho esfuerzo, pobre, a una cola y ve que son muchos, se le agotan todas sus posibilidades pragmáticas, individuales y de picardía, porque no puede sobrepasar la gran hilera. No es amigo del hijo del empleador, no camina eso. O te toman porque hay trabajo o te expulsan. Entonces comienza a tomar conciencia que en una sociedad que excluye, en una sociedad que margina, en una sociedad que es desigual, hay que comenzar a volver a tejer, que claro, no tienen práctica, una red de solidaridad. Hay que comenzar a generar políticas y situaciones de consenso. Esto, no estoy diciendo con esto que de la miseria o de la situación de crisis van a surgir elementos nuevos, pero sí que comienza a haber una nueva predisposición a generar desde la solidaridad un marco de respuesta que comience a incluir y a mancomunar a distintos jóvenes. Roberto, si la política es capaz de recuperar el sueño de hacer un país, que un poco es lo que perdió en su contenido, el militante vuelve, se acercan los jóvenes, es difícil. Yo creo que hay una cosa que, digamos, que repele a los jóvenes, ¿no? Que los expulsa, que es la falta de paradigmas, la falta de ejemplos, ¿no? La idea o el ideal, si no tiene una corporización, es muy difícil de explicar. Queda poco menos que en un abstracto. Si no se encarna. Si no se encarna en algo. Entonces, cuando los jóvenes no ven esa encarnación, cuando están ausentes los grandes ejemplos que existieron en otras épocas, se hace más difícil el advenimiento del joven a la militancia. Pero, de todas maneras, hay un hecho que es real. El joven, por ser joven, siempre tiene una sensibilidad y una idealidad que muchas veces los años, en algunos, sirven como en el buen vino para revitalizarlo y mejorarlo, y en otros
el paso de los años los desnaturaliza, ¿no? Pero yo creo que en la medida en que se vaya produciendo esa integración entre la idea o las ideas, partamos de la base de que la verdad no es absoluta, ¿no? En la medida en que se integre la idea entonces con alguien que la encarne, se va a hacer más fácil el acercamiento del militante. Porque en definitiva militar es una forma también, un viejo socialista decía, de embellecer la vida, ¿no? De embellecer. Lo más lindo de nuestras vidas ha sido la militancia. Esto es lo que muchas veces no entiende el hombre, que solo se ha ocupado de ganar plata o solo se ha ocupado de construir una empresa, ¿no? Sin darse cuenta que ellos también han vivido una experiencia de militancia, pero la han vivido para ellos, la han vivido con un criterio, digamos, de egoísmo, aunque después la empresa puede integrarse en un proyecto mayor. Pero la política es todo hacia afuera. Cuando se la hace, como vos decís, como la hemos hecho nosotros, ¿no? La política es dar, la política es prestarse, es de alguna manera pensar en el otro. Es un acto de entrega. Es un acto de entrega. Bueno, yo agradezco profundamente a mis amigos Juan Carlos Dante Bullo y Norberto Laporta este diálogo, que yo lo comencé con la película de Scola, Mario, María y Mario, que a mí me llegó profundamente, porque hay toda una historia que para nosotros es un pedazo de nuestra historia. Aunque hice al PC, podría haber sido el Partido Socialista, el peronismo, toda esa fractura y esa contradicción entre el pasado y el futuro, que es modernizarse sin romper con la tradición, con lo construido, y el militante, este elemento que la modernidad de la política casi ha perdido o ha dejado de lado. La política terminó para nuestra sociedad unida al oportunismo, unida al pragmatismo, unida a una cosa negativa. Y en el origen de todos nosotros, la elección de la política era, como bien dice Norberto Laporta, la elección de un espacio de entrega, de un espacio de ilusión. Militante era el que vivía en la víspera. Y si la política recupera este sueño de una sociedad mejor, este imposible y esta utopía que debe llevar en su seno, creo que los jóvenes van a volver a militar. Gracias.